Cualquier cosa me paran, pero el primer ejercicio, la parte A, particularmente lo que me estaban pidiendo era que contara qué cambios voy a verle al gráfico de f de x, viendo que yo conozco f de x, ¿no? La gráfica de f la voy a conocer, y me pedían qué transformación yo le iba a encontrar a una nueva función que se llama g de x, y estaba definida como menos f de x. Bueno, en este caso lo que hace es a la función f le va a cambiar el signo a las imágenes. Las raíces se van a mantener porque 0 y menos 0 van a ser la misma. Pero la transformación acá va a ser un giro, pero lo importante es decir con respecto a quién, ¿no? A qué eje. Y acá el giro va a ser con respecto al eje X, ¿no? Vuelvo a insistir. Si nosotros conocemos el gráfico de f, lo que sí puedo afirmar es que entonces la formación con respecto al gráfico de f es un giro o rotación de 90 grados, ¿sí? Con respecto al eje X, ¿no? Porque acá lo que me va a suceder es que si las imágenes de f son positivas, en G van a ser negativas. Y lo mismo al revés. Cosa que además podemos verificar en el resto de las actividades que teníamos hechas anteriormente. E inclusive nos va a pasar en esta misma prueba, ejercicio más adelante. ¿Dudas de esto? No. En el otro caso, en la parte B, lo podríamos llamar 1B, ¿sí? Ahí supuestamente conozco el gráfico de F y me piden que yo cuente qué va a suceder con el gráfico de H siempre y cuando H sea F de X más 1. Bueno, acá de nuevo, si vemos los ejemplos que habíamos visto, y no me dejo engañar, muchos se vieron engañados por la expresión. Esta discusión la habíamos tenido en alguna clase, debe estar en alguno de los videos que quedaron por ahí. Una cosa es que ese más 1 esté ahí adentro de esos paréntesis o que estuviera afuera, ¿sí? Y acá uno, como ve más, tiende a pensar que la función se va a mover una unidad hacia la derecha. Pero no es así. En realidad, como es positivo, el valor este que le estoy sumando a x, la función se me va a mover una unidad pero hacia la izquierda. Y ya vamos a ver que también dentro de esta prueba nos va a suceder algo de eso. Eso con respecto al ejercicio 1. De nuevo, que me olvidaba antes de irme, esa traslación, ¿sí?, hacia la izquierda, en este caso,
también es en el eje de las X. La función se va a mover un lugar hacia la izquierda. Piensen, por ejemplo, si la función, que fue lo que hicimos cuando eran de segundo grado, si f es x a la 2, entonces h se iba a transformar en x más 1 a la 2. Menos 1 se va a transformar en la raíz doble. Es decir, la función se mueve una unidad hacia la izquierda sobre el eje de las x, ¿no? Ahí, en estos ejercicios particularmente, en general, la idea estuvo, pero en muchos casos lo que no estuvo fue a veces algunos olvidos sobre qué eje, pero a cada uno ahí le marqué y le corregí cada una de las fallas que aparecieron. Me voy al 2. Antes de eso, ¿alguna duda? No. Genial. En el 2, la parte A, la parte A. Ahí lo que me pedían era el dominio, la raíz, el signo y el bosquejo de la función f de x igual 3. Entonces, voy a arrancar por el dominio. El dominio de esta función, ¿cuál es? ¿Alguien se anima a decirme cuál es el dominio de esta función? 3. No. Miércoles. El único que tiene imagen es el número 3. Es decir, porque cuando vos esta es la parte que quiero que se entienda. Cuando vos me decís, Patricia, que el dominio es solo el 3, estás diciendo que el único valor de x que tiene imagen es x igual 3. En realidad x puede ser cualquier número, no importa cuál. Vos elegiste el 3, yo podría elegir menos 1000, 1,8. Es decir, que en este caso, el dominio son todos los reales. Absolutamente todos los reales. Una de las cosas que hablamos cuando nos pusimos a trabajar con algunas expresiones que tenían problemas en su dominio, ¿no? Como por ejemplo las raíces cuadradas, las divisiones. Lo primero que dijimos fue, che, miren que hasta ahora no nos detuvimos en analizar el dominio, porque el dominio son todos los reales. Inclusive en la letra de esta actividad, cuando se definía la función f, había tenido como un detalle técnico táctico de escribirla de esta manera. F de reales en reales, donde también, cuestión que habíamos conversado, acá en este primer R, ahí tengo el dominio. Si yo escribo todo esto, termina quedando la hoja que no tengo muy claro cuál es cuál, ¿no? Pero este primera R era el que me determinaba el dominio de la función. Después, vamos a seguir el orden que escribí ahí, raíz no tiene esta función particularmente, ¿no? Porque si siempre va a valer 3, y para que un valor de x sea raíz, la imagen o el valor numérico de la expresión tiene que ser 0. Entonces raíz no tiene. En esta altura del partido, cuando yo veo esto, ya tengo que entrar a sospechar y en mi disco es una función constante esto, ¿no? Es decir, esto me va a terminar dando una recta. Y son de esas cosas que ya no
no debería tener. Siempre sé que, como siempre vale 3 para cualquier valor de X, ¿no? Siempre es positivo. Y acá la coherencia, no saco a ningún elemento X de los reales, no le doy valor 0 a ningún valor de X, por eso no tiene raíz. Y por último, lo que me quedaba de esta primera parte era, o podría ser un pequeño bosquejo. Acá tengo el eje X, el eje F de X, o como algunos se le ha llamado el F de la SI, eso está muy bien también. Y acá tengo la función F, y de vuelta. Ese 3 que está acá quiere decir que cualquiera sea el valor de X, inclusive 0, en el corte de los dos ejes, la imagen me da 3. Y acá tendría lo que me estarían pidiendo en esta primera parte: dominio, raíz, signo, y si soy muy chuchi, acá tengo el bosquejo. ¿Duda de esta primera parte A? No. Bien. ¿Quedó claro eso, Patricia, de por qué no es el dominio 3, no? Porque el dominio es el conjunto de todos los que van a tener imágenes. Y otra cosa para guardar en el disco duro: siempre en el eje horizontal es donde yo represento al dominio. Y esto va a ser bien interesante de ahora en más, lo que vamos a empezar a trabajar. Después, en la parte B de este mismo ejercicio, me pedían que yo conocía el gráfico, ¿no? Y me daban el dibujito, el gráfico de la función f de x igual x a la 2. Teníamos en un hermoso cuadriculado el gráfico también, dibujo acá porque era un dato de nuestro punto de partida. F de x y la función f, pero que el pulso no me falla, sea más o menos algo así, ¿no? Eso es lo que nosotros teníamos. Y Vuelvo para atrás un momento, perdón. En el vale, anterior, que dijo que no tiene raíz. No tiene raíz si X vale 0. Son todas raíces, ¿no? pero ¿cuál era la función del problema a estudiar? F de X igual 3. F de x igual 3, ¿tiene raíces? Yo tengo que Y, estudiar esa. pero, ¿y si X vale 0? Bueno, ya voy para atrás. Déjame que aprovecho que ya empecé a copiar acá esto. Bueno, lo hacemos después de esto, pero ahí no No, sé no, cómo no, lo... ya voy. Simplemente es para aprovechar Ah, eh, que no me haga de que el programita me deje copiar, así ya me queda copiadito esto, que es lo que me está pidiendo. Y así termino de copiar la letra y ya de vuelta a la página y volvemos. Acá se definía x
como f de x más 3. Y me voy a lo que me planteaba Patricia, me plantea... si yo no te entendí mal del planteo, que esta función podría llegar a tener para vos una raíz. Sí. ¿Sí? 0. 0, Bien. 0. ¿Estamos de acuerdo, Patricia, o no? Vos me respondés que para analíticamente intentar encontrar una raíz, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Sí. En este caso, f de x igualarla a 0. Sí. Independientemente del grado de la expresión que tenga f de x. Y para aclarar un poco más, nosotros lo que estamos buscando son, a ver si encontramos valores de x que cuando sustituyan la función me dé 0. Sí. Bien. Voy a sustituir f de x por lo que vale f de x. Sí. Es 3. Esto me quedaría que 3 es igual a 0. ¿Cuánto vale x entonces? 3. No, ¿Sí? 0. 0. ¿Sí? Sí, 0. Yo 0. voy a ayudarte con un recuadro. Quiero que me digas en el recuadro, acabo de dibujar, si dice x. No, no dice X. Ah, entonces, ¿de dónde sacás que x vale 0? Mm, Es más, 3. ¿Es igual a 0? No. Ah, entonces, ojo, porque generalmente uno termina... 3 no es igual a 0. Entonces, nunca, por eso acá le había puesto en signo de interrogación, nunca f de x va a ser 0. Porque como vos me proponías, ¿qué pasaba si x valía 0? Bueno, voy a encontrar f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? 3. Ah, entonces 0 puede ser la raíz. En este caso, porque estoy trabajando con la función f de x igual 3. Sí. De f de x igual 3, 0 no es raíz. Bien. Visualmente, Patricia, para que yo me quede tranquilo y me vaya a la parte B. Esta recta, y hablemos en español puro, esta recta celestita, Sí. si esta función tuviese raíces, ¿a qué recta de las ya dibujadas tendría que cortar? A la de la X. Ah, ¿y cómo son esta recta y esta? Paralelas. Entonces no se corta. Ya. Entonces, estaba bien, que raíz no tiene. Es Bien. coherente esa parte, ¿ah? Y no te marees con... si existe, pero no preguntaba que yo tenía que estudiar f de x igual 3. No. ¿Ah? Lo que traté de hacer ahora fue, bueno, ir a buscar la raíz como lo haríamos habitualmente con cualquier función. Agarro la expresión, la igual a 0, pero acá cuando la expresión es 3. 3 igual 0. No tenía x, entonces no hay valor de x, no encontrás, no tiene solución. Ok. Lo que no tiene solución, que mi gráfico corte al eje de las x, lo cual en este momento me deja muy tranquilo porque todo estaría teniendo coherencia de lo que estudié. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, era cierto algo que vos mencionaste al pasar, para que las funciones constantes tengan raíz, esto que está acá en celestito debería coincidir con el eje de las x. Pero entonces estaríamos hablando de la función f de x igual 0 y no f de x igual 3. Pero sería otro problema, no el que estaba planteado.
¿Claro eso? Sí. Bien. Entonces, lo que había hecho hasta acá, creo que no me olvidé de nada, vuelvo a aclarar, tengo una función ahora, que es x a la 2. Me dan el dibujo estaba en una hoja cuadriculada, todo precioso, en el cual podíamos tener datos de las imágenes y en fin, y de todo lo que necesitásemos por las dudas. Vamos a compartir una vez porque va a quedar mucho más lindo, pero ustedes pueden ir al gráfico ahí, ahora lo ven, ¿no? Ese era el gráfico que acompañaba esta letra, que efectivamente es el gráfico de la función f de x igual x a la 2. Entonces, voy a intentar, y ya que estamos ahí compartiendo, ahí me decía, ¿no? Dada la función, acá está la letra de la anterior, dada la función f a la x, cuyo gráfico es este que está acá, determinar dominio, raíces, signo, coordenadas de vértice, de crecimiento y el bosquejo de la función. Yo voy a intentar ir por el camino más económico, pero voy a intentar ir como paso a paso. Entonces, lo primero que me preguntan es el dominio. Entonces, el dominio, que bueno, ya repasamos. Cuando me preguntan el dominio, yo lo que tengo que tratar de averiguar es si existen X para los cuales no exista posibilidad de calcularle la imagen, ¿no? Como estoy en matemática y mis funciones van a responder a expresiones matemáticas, hemos visto problemas de existencia, es decir, cuando no puedo dar un resultado, si me enfrento a una división, si me enfrento a una raíz cuadrada o de índice par, los logaritmos, y por ahí andaría los problemas de existencia que hemos visto. Es decir, que como esto va a seguir siendo una ecuación de segundo grado, ¿sí? De segundo grado, el dominio van a ser todos los reales. Cualquier valor de x yo lo voy a poder elegir, sustituir y hallarle la imagen. En definitiva, eso es lo que estoy marcando dentro de esto. Ahora voy a ir a hallar las raíces. Si la función g de x. De vuelta, yo tendría que encontrar todos los valores, ¿sí?, de x que hagan que la función g me diera 0, si las imágenes 0. Por definición recién vimos que g de x es f de x más 3 igual 0. ¿Sí? F de x. Pero f de x es elevar al cuadrado lo que yo tome del dominio. Agarro algo del dominio, lo elevo al cuadrado y ahí obtengo la imagen. Quiere decir que encontrar las raíces será encontrar las raíces de la expresión x a la 3, que es lo que tengo en el dominio, y eso lo elevo al cuadrado. Y es igual, este último quiso hacer un 0. Con lo cual, para que x más 3 al lado sea 0, no me queda otra que x más 3 sea 0, de donde, a su vez, de que x tiene que ser menos 3, ¿no? Al despejar.
Pero con el dato no menor, que como acá tenía un exponente cuadrado, de que la raíz que acabo de encontrar es una raíz doble. La única forma de encontrar esto, no es la única, hay otros caminos. Este sí me resulta como el camino más económico para hallar, que sí que entonces puedo venir a mi gráfico y decir, bueno, eh, por acá, por acá, cuando x vale menos 3, voy a obtener. Entonces arranqué con la raíz en 0 y ahora mi raíz doble va a estar en menos 3. Me cayó en el dedo, nos hacía saber que ya inclusive la función puedo dibujarla y este es el gráfico de GD. Y si veo el ejercicio 1, una de las preguntas que me hacían qué pasaba con el gráfico, y acá tenía un ejemplo. Conocía el gráfico de F, en la pregunta 1 debe sumarle 3, le sumábamos 1. ¿Qué pasa con el gráfico de G? Se va a trasladar sobre el eje de las X, en este caso 3 unidades, que es lo que le estoy sumando. Tengo la raíz, entonces puedo ir a estudiar el signo. Normalmente eso que hablábamos recién era, en este caso, del 1b. Cuando estudio el signo, la función g, sé que voy a tener raíz doble en menos 3. Una rayita, es el signo de G. Vale 0, ahí en menos 3 porque es una raíz doble. Y él me va a dar positivo a ambos lados de la raíz, la imagen. Podría, si quisiera también, centrarme, bueno, como era x a la 12, acá es 1, ¿no? Y si yo hago x más 3 por x más 3, voy a obtener que el coeficiente principal de la función g sigue siendo 1 positivo. Ahí tenemos como un abanico de posibilidades para empezar a jugar. Después, según lo que me habían pedido, puedo hablar del vértice. De vuelta a lo mismo acá. En el vértice, lo más económico ya lo tengo porque va a ser la raíz. Es decir, que las coordenadas son menos 3, 0. No tengo por qué complicarme con ninguna fórmula en demás. Luego, el crecimiento o decrecimiento de la función g. Acá voy a representar todas las x. Por acá va a estar el vértice. Pongo el x del vértice, la imagen, que es 0. Y como la función presenta concavidad positiva, sé que me va a quedar de esta forma representado el crecimiento, es decir, va a decrecer entre menos infinito y menos 3 y luego crece a partir de menos 3 hacia el más infinito.
Bueno, el bosquejo ya lo tenía acá hecho, lo podíamos volver a hacer. Así que con esto tendría el ejercicio 2. ¿Dudas? ¿Cuál es el dominio de esto? Entonces, Todos los reales. Es una función de segundo grado. está. Si es un polinomio, el dominio son todos los reales. Es más, en la letra volví a decir F De los reales, como ayuda, digamos. Es decir, para cualquier valor de X vas a tener una imagen. Entonces, el dominio son todos los reales. Problemas de dominio, si hay una división, si hay una raíz cuadrada, si hay un logaritmo. Pero si es un polinomio, son todos los reales. Si funciona de primer grado, de segundo, de tercero, cuarto, quinto, no importa el grado, no voy a tener problemas. bien. Porque en definitiva, sustituir ese valor de X por el número que yo quiera, elevarlo al exponente las veces que quiera, se puede hacer una multiplicación. Multiplicaciones todas tienen resultado, más lindo, menos lindo. Pues. Y después multiplicarlo por el coeficiente que tenga adelante. Otra multiplicación, que la voy a poder hacer. Porque de eso estoy hablando cuando me cuestiono el dominio. ¿Habrá algún cuenta que no pueda hacer no porque yo no la sé hacer? Sino si habrá una cuenta que no se puede hacer porque matemáticamente no está definida. Como por ejemplo, 8 dividido 0. ¿Cuánto da eso? No da. Pero no da porque yo no lo diga que no da. No da porque matemáticamente no se define la división entre 0. Se dice que no existe. ¿Bien? Si no existe, no puedo dar un resultado. No puedo dejar que mi divisor sea 0. Si estoy hablando de una función. Porque para que la relación sea función, todos los números del conjunto de partida tienen que tener una imagen. Tienen que tener un resultado final. En las funciones polinómicas, eso lo podemos conseguir sin problema alguno. ¿Alguna otra duda de este? No, no. Entonces, paso al tercero, que inicialmente el tercero, la parte A, es similar a esto que acabamos de hacer, pero la diferencia es decir, me van a pedir que yo encuentre el dominio, el signo, las raíces también, y bosquejo, ¿sí? Y en ese caso se llamó también G. Ahora lo que nosotros vamos a querer es de G de X menos F de X. Y lo que nosotros también vamos a estar conociendo en este caso es el gráfico y la expresión de F de X. ¿No? Esto es lo que me preguntan en la parte A. Entonces, además, sabía que F de X es menos, voy a copiarla, X menos 1 a la 2 por X más 3.
Pregunta 1A. ¿Qué pasaba con el gráfico de G respecto? ¿Sí? Si conocíamos la función f y era esta misma expresión. Exactamente esta misma expresión. La idea es que eso me ayudara también. Y la mayoría, esa parte creo que la entendí más o menos, era un giro de la función con respecto. Es decir, que nosotros teníamos además el gráfico de f. ¿Sí? Teníamos el gráfico de la función f de x. Era algo que nos daba. Era eso que vemos ahí. A ver si cargó. Ese era el gráfico de f de x. Coeficiente principal negativo. 1 raíz doble. Menos 3 raíz simple. Tal cual me pedía la letra del problema. Entonces, vamos a intentar responder. El dominio. ¿Quién es el dominio de esta función g? Todos los reales. Todo lo real. ¿Por qué? Y porque la función g, como parte de una función que ya sé que es de tercer grado, que lo que voy a hacer es trasladarla, y esto lo discutimos también durante previo a la prueba, la voy a trasladar sobre el eje de las x o sobre el eje de f de x, o la voy a girar, pero no la voy a destruir, es decir, no voy a esa curva a transformar en una recta, por ejemplo. Eso es lo que me garantiza las transformaciones que vimos en el curso. No quiere decir que no exista eso, pero por ejemplo, en este curso eso no va a pasar, no nos pasó, no nos iba a pasar en la prueba. Todos los reales. Las raíces. De G. ¿Qué van a ser las raíces de G? Las mismas que las de F. Las mismas que la F, porque dijimos que lo que íbamos a hacer era girarlo con respecto. Es decir, que. Y cuando decimos las mismas, uno doble Y menos 3. y menos 3 simple. Si tuviera que hacer el signo, lo tengo que hacer. Bueno, es decir, el signo de G. Lo que vamos a estudiar. De G. Menos que en 1 va a ser doble y que en 3 va a ser simple, pero van a ser raíces. Entonces la pregunta que me hago es, ¿con qué signo arranco a completar este esquema? Igual, la función g de x es igual a menos f de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué signo voy a arrancar? ¿Con cuál? Menos. No, con más. Pa. Porque f
F, además, mira, tengo por acá. F de X es menos algo. Y menos, por menos, en casi todas las escuelas o liceos, primer año o segundo seguro, da más. Y no podía arrancar con menos. ¿Por qué no podía arrancar por menos? Porque si ese signo arranca con menos, entonces el dibujo de F y de G son el mismo. Entonces había algo que Mayday, algo está sucediendo acá que no puede pasar. No me puede quedar negativa, negativa y después de vuelta positiva. La función era positiva, positiva y después bajaría por acá. Y con eso estaría. Vamos a empezar a hablar de cuando una función es continua en un punto. ¿Sí? En esa carpeta tenemos, o les dejé, dos materiales a leer. Cortita, esta va a ser como nuestra primera definición y nuestra definición intuitiva, porque la idea es trabajar más de forma práctica, y resolviendo ejercicios, entendiendo qué es lo que hacemos. Así que una función, como dice ahí, es continua en A, si dado cualquier entorno de centro f de A, por más pequeño que sea, ¿sí? Siempre termino encontrando en un entorno de centro A elementos de la función. Intentando traducir al español puro lo que me quiere decir esa definición. Vamos. Una función cualquiera, donde acá voy a tener mis f de x, no mis x. Nice, bueno. En esa función que vos tengas definida, vas a tener un valor de x a, que lo primero que me van a obligar es que tenga, lo primero que me dice es que tenga una imagen. ¿No? F de A no es otra cosa que la imagen, ¿no? Quiere decir que la función, voy a por este punto que estoy marcando ahora, ¿no? Ese punto que tiene coordenadas A, F de A. Para que la función sea continua, me dice, bueno, tener la posibilidad de agarrar un entorno de centro FA, de agarrar un intervalo que está formado por todos los que están acá. Para que la función sea continua, todos los elementos que yo tengo acá en el conjunto naranjita tienen que tener un correspondiente. ¿Dónde? En esta franja tiene que haber dibujo rojo. Particularmente, todos los que estén acá, su punto de partida tiene que estar cerca de A.
cortando esos dos intervalos, la función tiene que estar, o tiene que estar dibujada acá. No me puede quedar que un elemento de de este intervalo, la imagen me quede del lado negativo, por donde yo tomé la. ¿Sí? Y cuando hace referencia a pequeños, la idea es, bueno, pero si yo me acerco a f de a tanto como yo quiera, bien pequeñito, seguramente también achique esto, ¿no? Cuando me sucede eso, la función es continua. Muchas veces se suele decir, si no tengo que levantar el lápiz para dibujar la función va a ser continua. Por ejemplo, una recta, una curva. ¿Sí? Ya vimos que hay puntos que yo saco del dominio. Ahí es donde la función se va a volver discontinua. Porque fíjense que la primera condición que estamos dando para que la función sea continua en A es que existe imagen. Quiere decir que A tiene que estar en el dominio de la función. ¿Dudas? Y vuelvo a insistir. La idea es, yo voy a tomar esto me va a dar un entorno. ¿Sí? Recuerden que estos son valores numéricos. Un entorno cerca de la imagen de A. Bueno, pero de pique, si existe imagen de A, quiere decir que A está en el dominio. Entonces pregunto, una función cuyo dominio son todos los números reales menos el 8. ¿Es continua en 8? No. Exacto. ¿Por qué? Porque no existe f de 8. Entonces, si no existe f de 8, voy a decir que no es continua. Ojo, que exista f de 8 no me va a asegurar que efectivamente la función sea continua. Hoy vamos a jugar, y se entendió esto de los dos colores acá. La idea es, si yo comprimo este entorno, este también. Pero tienen que existir los dos. Cada vez que yo tome este entorno en las imágenes, me va a generar un entorno cerca de la que yo quiero averiguar. Y lo que me asegura que en el corte de esos dos, por ahí va a pasar la función. Lo que vuelvo a insistir. Terminamos a veces, coloquialmente, si yo la función la puedo dibujar en todos los X sin necesidad de levantar el lápiz, una parábola, una de tercer grado, una recta, es decir, las polinómicas son continuas. Y voy a terminar diciendo que son continuas cuando para cada elemento que esté en el dominio existe el f de a. Pero además, las imágenes de los que están alrededor de él están alrededor del a. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a ir habilitándoles algunas actividades para ir ¿no? dejando claro esta idea. Voy a quedar por acá también. Sí. Crear. ¿Sí? Entonces, la selección no fue aleatoria, fue por gusto de la función. Justo X es raíz, ¿no? De 2x2 menos x menos 1. Pero también me hace que mi denominador valga 0.
Claro, Entonces, no me deja enviar esto. ¿lo escribiste ahí? Tendría que dejarte enviar. Estás en crear, ¿no? Crear. Que te aparece como una hojita de Word. Sí. Y abajo del todo tiene un botón que dice... ¿Estás en el celular o en la computadora? Computadora. Ah, acá, cambiar. Sí, está, Ah, ya lo envié. porque preguntaba esto porque, y de una nos queda... Si lo hacen desde el celular, eso de querer escribir la solución, aparecen como dos botones, hay que buscar uno un poco más abajo. Pero vuelvo a lo mío. Entonces, lo primero, cuando yo quiero averiguar si es continuo o no, lo que necesito saber es si ese punto pertenece al dominio. Entonces, aunque no me lo pidan, yo lo que tengo que determinar es el dominio de la función f. En este caso, para poder decir quién es el dominio de la función f, como es una división, yo necesito que x menos 1 esto sea distinto de 0. ¿No? Y la manera de poder encontrar esto, ya me di cuenta que no hice la parte del tercero y la vamos a hacer ahora después de esto, es que x valga 1. Quiere decir que el dominio de esta función que se llama f terminan siendo todos los reales menos el 1. Quiere decir que 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces la pregunta que me hago es, ¿existe f de 1? No. No, exacto, no existe. Entonces, y vuelvo al esquemita que teníamos recién, ¿quién está jugando el papel de A ahora? El que está jugando el papel de A es el 1. Para que esto tome sentido, tendría que existir f de 1. ¿Se ve eso? No, que me da 0. No, no te da nada si no existe. Si vos querés calcular f de 1, sustituir la x por 1. Claro, ¿No te dio 0 dividido 0? claro, por eso. ¿Y queda eso? ¿Queda? ¿Eh? ¿Queda 0 dividido 0? 0 dividido 0 es 0. ¡No! Acaba de morir un oso polar. No existe. No existe. Ah, claro. Sí. Cada vez que den resultado 0 dividido 0, están provocando la extinción de los osos polares. No existe. Por eso que acá estudiamos el dominio. Para sacarlo. Profe, ¿me Sí. puede definir dominio? Porque no estoy entendiendo desde ahí, más o menos. Esto que está acá, la función, ¿no es una división? Sí, pero ¿qué significa cuando decimos dominio en español? ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los que vas a tener, los números vas a tener una bolsa, vas a poder meter la mano tranquila, sacar el número, es decir, la imagen es fulano. Yo en esa Ahora, bolsa no tengo a escuché bien. todos los números reales, a todos. Pero me dan esta porquería, 2x2 menos x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo de Profe, arranque no siempre, escucho bien. Otra vez, porque no escucho bien. Una vez más, por favor. yo siempre de arranque tengo absolutamente a todos los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Todos los que conocemos, ¿verdad? Negativo, raíz, todo, todo. Sí, Me dan una expresión, esta, 2x2 menos x menos 1 sobre x menos 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. Hasta ahora siempre yo agarraba, metía mi manito, elegía un número, cambiaba esa x por el número que yo sacaba y esto me daba un resultado.
Sí. Ahora no. ¿Por qué ahora no? Porque tengo una división. ¿Puedo dividir entre 0? Era lo que discutíamos con Patricia. No, no puedo dividir entre 0. Cualquier cosa que me quede sobre 0, esto no existe. ¿Por qué? Porque si el divisor es 0, no tengo entre quiénes repartir. Pero no sé si se escuchó mi pregunta. Yo lo que pregunto es ¿qué es el dominio? Porque Estoy yo tratando tengo de- no el estoy segura que es dominio, dominio y estoy confundida desde ahí. el dominio son No, aquellos valores de X. ¿Eh? El dominio son aquellos valores de X que tienen imagen. Es decir, son los FD. Si la función fuera X más 4, nosotros en un gráfico acá tenemos las X, acá están los F de X. El dominio, Mariana, va a estar formado por los X, es decir, todos los que yo tenga acá. ¿Cuál es la única condición? Definición de función, hay que empezar a buscar el material. ¿Qué es la condición que necesito para que esta porquería que está acá sea función? 2. Que valga 0. No, Que sea 2. función. Para que sea función necesito 2 cosas. La primera es que absolutamente todos los que yo deje en mi dominio, en mi conjunto de partida, todo lo que yo tenga en todas mis X, tengan un correspondiente. No me importa si es 0, 84 o menos 2. No importa. Traducida al español, como yo tengo expresiones que son cuentas, que yo pueda sustituir la X por cualquier número y tenga un resultado final. ¿Alguien me está siguiendo, Mariana? Sí. En esta expresión que yo tengo acá, que es X más 4, es decir, agarrar cualquier número y sumarle 4, vas a obtener un resultado. No importa si X vale 1, como grita mi hija menor, o si vale menos 8, o si vale pi, o 3 octavos. Le sumo 4 y puedo dar el resultado. El resultado final de esa cuenta. A veces más lindo, a veces menos lindo, pero el resultado final tengo siempre. De ahí que diga en este caso que el dominio son todos los reales. ¿Por qué es importante el dominio? Porque son aquellos números de los cuales voy a obtener una imagen. Y en este caso en particular, si X vale 5, acá voy a tener F de 5. ¿Y cuánto va a valer F de 5? Va a valer 9. Porque a 5 le voy a sumar 4 en esta función. Es decir, cuando yo escribo F de, estoy diciendo y asegurando que tiene imagen. ¿Cuánto es su valor? Va a depender de la forma que tenga esta expresión acá a la derecha. ¿Estamos de acuerdo en eso, Mariana? Sí. Acá digo, en esta función que estoy señalando acá, son todos los reales porque a cualquier número vos le podés sumar 4. ¿Esta parte se viene entendiendo? Sí. Me voy a la función que tengo definida para hallarle la continuidad. Antes de la continuidad, yo lo primero que necesito saber, ¿por qué? Por cómo definimos la continuidad, dijimos cualquier valor de X tiene que existir f de A. Es decir, A tiene que ser un elemento del dominio. ¿Cuándo tengo problemas de dominio? Por ejemplo, en este caso, que no puedo dividir entre 0. Entonces, necesariamente,
Lo primero que fui a averiguar es saber cuándo había valores de X que hicieran que eso que acabo de marcar en verde valga 0. ¿Por qué? Porque si hay un valor de X, particularmente es el 1, si yo trato de hallar f de 1 y sustituyo, me va a terminar quedando, por lo que veníamos hablando, que f de 1 me queda 0 dividido 0. Y esta división es la que no existe. Por lo tanto, Sí, no tiene... yo pensé y me dio eso también, pero no me quedaba Entonces, claro que el dominio, y si vamos a hablar del dominio todos los días, necesito entenderlo y no lo entiendo. Y todavía no lo entiendo, perdón, pero todavía no lo entiendo pero realmente. si vos tenés un elemento, como en este caso el 1, que no tiene imagen, no lo podés dejar en la función, porque entonces no estaría cumpliendo la primera condición para que algo sea función. Es que todos los que estén en el conjunto de partida tengan una imagen. Sí, pero ¿cómo sé cuál es el dominio mirando una división? Pará, ¿vos podés dividir entre 0? No, pero tengo que Pará. hacerla entonces. Entonces, si es una, porque cada problema, pero estamos hablando de 3 videos anteriores, ¿no? Acá lo que falta es horas nalgas, me parece, ¿eh? Porque esto ya lo hablamos, está en los videos anteriores. Yo lo repito, pero la división, ¿cuándo no existe? Cuando el divisor es 0. Es el único problema que tiene. Entonces, si esto no fuera una división, y me voy del problema de continuidad, tengo acá esto, si esto no fuera una división, por ejemplo, fuera del ejercicio de la prueba, que me daban una función que era la raíz cuadrada de x más 1, la raíz cuadrada de x más 1, dividido, en este caso, x menos 5. Y me pedían que yo determinara el dominio, entre otras cosas. ¿Por qué necesito determinar el dominio? Porque yo necesito saber esta expresión cuando existe. ¿Qué quiere decir que exista? Que va a tener imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que voy a tomar, yo tendría esta primera opción, que x vale menos 2. Para saber si menos 2 está en el dominio, lo que tendría que existir es f de menos 2. ¿Cuánto valdría f de menos 2? No es otra cosa que sustituir la x por menos 2. Menos 2 más 1 dividido menos 2 menos 5. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Voy a hacer cuentas. Acá me va a quedar f de menos 2 va a ser igual. Raíz de menos 1. Dividido menos 1 porque hice la cuenta acá, ¿no? Menos 2 más 1. Y acá en el divisor me da menos 7. ¿Cuánto me da raíz de menos 1 dividido menos 7? Lo pueden hacer con calculadora si quieren. Y si la calculadora es
una letra E, no se asusten, está precioso. ¿Existe raíz de -1? ¿Existen las raíces del número negativo? No. No. Entonces, este número que tengo acá no existe. Es decir, no es un valor, no puedo decir me da tanto, no existe. Algo que no existe dividido por -7, no puedo dar un resultado. No existe. Quiere decir que lamentablemente no existe f de -2. Entonces, -2 está en el dominio de esta función. No, porque no existe. Entonces, cuando vos estás determinando el dominio, estás diciendo para qué valores de x sí existe la imagen. Pero acá fue una casualidad que yo encontrara el -2. ¿Se entiende? Porque yo tengo infinitos números para probar. Que yo haya encontrado que -2 no pertenece, no quiere decir que, por ejemplo, de 8 pertenezca o no a la función. Entonces tengo que buscar un mecanismo que me permita, ¿sí?, ver qué es lo que sucede. Las invito a buscar después. Hay un material en CREA donde me dice que los únicos 3 problemas que voy a tener de existencia son cuando tengo o raíces cuadradas, porque ustedes ya saben cuándo existe la raíz cuadrada. No fue algo que se me acaba de ocurrir a mí que raíz de -1 no existe. Ya sabemos que para que exista una raíz cuadrada, el valor que tengo que tener abajo de ella tiene que ser positivo o 0. De la misma forma, es esperable que haya quedado claro, si no, que no puedo dividir entre 0. Entonces, cuando voy a arrancar a hacer el estudio, o me piden que yo estudie el dominio de esa función que tengo ahí expresada, lo primero que tengo que pensar, buscar en mi cabeza, son ¿qué forma tiene esa función? ¿Es una suma? ¿Es una resta? ¿Es una división? ¿Es una multiplicación? Porque esas son las primeras 4 operaciones elementales. ¿Es un logaritmo? Que sería como el que tenemos ahí en la manga que siempre puede pasar. Si ustedes tuvieran que definir qué es esa f de x, y les pregunto porque esto es lo que tienen que hacer ustedes a la hora de enfrentarse a estudiar un dominio. Esa función que tienen ahí en juego, ¿qué les parece que es? ¿Una suma? ¿Una multiplicación? ¿Una división? Una división, profe. Si es una división, está integrada además, Mariana, ¿por qué? Raíces. Hablando mal y pronto, el de arriba es una raíz cuadrada, ¿no? Sí. ¿Existe siempre las raíces cuadradas? No, no existen. Entonces tengo 2 problemas a resolver acá. El primero es que x menos 5 no sea 0. Ese es el primero. Y el segundo, independiente de este, pero para que toda esa expresión exista, yo necesito que x más 1 sea positivo o 0. Cuando yo averigüe toda esta información,
voy a saber el dominio de mi función. Es decir, voy a saber para qué valores de X existen imágenes. Y obviamente para cuáles no. Porque de eso se trata hallar un dominio. Saber para cuáles tengo imágenes, que son los que me vas después interesar estudiar. Pero esa información me va a dar también quienes no. De esta primera, sé que X no puede ser 5. Porque cuando X vale 5, 5 menos 5 da 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ujú. De esta segunda inecuación, como es de primer grado, voy a obtener que me sirve que X sea mayor o igual que menos 1. Y como hemos hecho, o como he hecho, cada vez que encuentro un dominio, estamos estudiando esto, yo acá tengo mis dos ejes el de X y el de f de X. El dominio siempre lo voy a representar en este eje de las abscisas, porque es para quienes voy a tener imagen. Acá vamos a decir, me sirve todas las X mayores o iguales a menos 1. Quiere decir que acá no hay función. ¿Estamos de acuerdo en eso? Además el 5 no me sirve. Quiere decir que acá tengo el 5. ¿Qué es lo que me da el dominio? Y lo voy a pintar en azul. El dominio me dice que para todos los valores que yo tengo acá, el 5 no, y acá, para todos esos que me quedaron en ese eje X, esos son los que tienen imagen. Esos son los que hacen que esta expresión sea una función. Si no, no es una función. ¿Por qué? Porque para que algo sea función, todos los elementos del primer conjunto, sí o sí, todos los X, tienen que tener un correspondiente. Donde yo tenga un número, acá, que no llega a ningún lado porque no existe, me habían dicho que no existía, entonces yo lo tengo que quitar de mi dominio. No se puede quedar acá en el primer conjunto. ¿Por qué? Porque si no, no sería función. Eso es lo que estoy buscando. Sí, lo que estoy buscando en definitiva es saber con qué valores me voy a quedar de los números reales, porque inicialmente están todos. Dependiendo de la expresión que tenga, habrá algunos ahora que voy a tener que quitarlos. O no, capaz que están todos en el dominio de la función. Particularmente el dominio de esta función, ¿sí? No conviene por cómo queda, son las X que me quedan en azules, ¿no? Si lo pienso como paréntesis, es de menos 1 hasta 5 curvo, unión de 5 curvo al más infinito. Y todos los que estén acá son los que van a tener imagen en esta expresión.
Pero para cada expresión tendrá un dominio distinto. Y eso es lo que la hace función. Si yo acá digo que es de todos los reales en los reales, estaría mintiendo porque habría valores, como por ejemplo el mismo medio, que no tienen imagen. Un poco más claro, Mariana. Y el resto de qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de función y de dominio, si lo pienso como si fuera una función, estoy buscando aquellos valores de x que efectivamente van a tener un correspondiente. O sea que el dominio era poner el intervalo. En algunos casos me puede quedar un intervalo, en algunos casos me puede quedar... Eso va a depender de la forma que tenga la expresión. No puedo generalizar, el dominio es... Eso es lo que... Generalizar, no entiendo cuándo sí, cuándo no, cuándo tengo que decir que es distinto que cero, cuándo no. Bueno, pero ahí hay que empezar a primero identificar qué es lo que tengo que buscar. Por ejemplo, si la función fuera x sobre x menos 3. Siempre hablando del dominio. ¿Cuándo va a existir esta expresión? O en realidad, ¿qué es lo que hace que no exista esa expresión? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Che, ¿qué forma tiene eso? Una división, ¿no? Sí. Entonces, mi disco duro, ¿cuándo existen las divisiones? Para que la división exista, yo necesito, hablando mal y pronto, que este que esté acá abajo no sea cero. No sea cero. ¿No? Es decir, que este es mi único problema. Si ahora no tengo, y no voy a tener un signo a estudiar, una inecuación. ¿Por qué? Porque no hay raíces cuadradas. En este caso, el único que me estaría jodiendo sería el 3. ¿No? Porque si x vale 3, me terminaría quedando 3 dividido 0. ¿No? Si sustituyo la x por 3. Y esto es lo que no existe. En este caso, no existe un número dividido 0. Para todos los demás, porque no me surgieron más números de este problema de existencia, para todos los demás sí existe función. Entonces, acá me conviene anotarlo como todo, me sirven todos, menos el que saco para afuera. En este caso el 3. Pero ¿de qué dependió la existencia del dominio de la función? Y lo primero que tengo que ver es qué forma tiene la expresión que me están dando. ¿Por qué? Porque va dependiendo de la forma que tenga y quiénes estén dentro de ella, lo que voy a tener que hacer. ¿Para qué? Sí, lo que tengo que tener claro es cuándo existe o no. ¿Sí? Cuándo existe o no la expresión que me dieron. Eso sí es fundamental. Porque si yo no tengo clara esa parte de cuándo existe o no, no voy a saber qué es lo que tengo que resolver. ¿Y cómo era que sabíamos lo del numerador versus denominador? Que a veces era el dominio, a veces no. ¿De qué dependía eso? ¿Era así o me acuerdo mal de eso? También. Tratando de encontrarlo, ¿no? Si es solo una división, el que nos va a romper los cocos, digamos, es el divisor. El problema es que después ese divisor, en realidad, hablando mal y pronto, el que esté arriba o abajo, puede ser cualquier cosa. Recién vimos, cuando digo cualquier cosa, en un caso anterior, vimos cómo el numerador es una raíz cuadrada. Entonces, tengo el problema de la raíz, además del de la división. Y ni te digo si fuera un logaritmo.
metido también ahí, porque cada uno de ellos, pero en realidad los tres grandes problemas que tenemos, que es lo que estoy buscando, a ver si lo puedo compartir dentro de las carpetas, porque teníamos un esquema con los problemas de dominio. Acá capaz que dentro de la carpeta del 12 de mayo. Lo encontré. Y vamos a compartirlo acá. Que acá está cargando. Acá, Mariana, está dentro del 12 de mayo. Acá lo que hicimos es, de forma independiente, los problemas que me voy a poder encontrar para la existencia o no de una división, una raíz cuadrada. ¿Sí? Acá ampliamos un poquito más, pero difícilmente en el curso estemos trabajando con raíces a la cuarta, pero las raíces de índice par son las que tienen problemas, y los logaritmos. El logaritmo, digamos, común, que le llamamos muchas veces, y el neperiano. El problema es que esta división después puede ser algo con raíz cuadrada dividido un logaritmo, por ejemplo. Entonces ahí tengo los tres problemas. El de la división, el de la raíz cuadrada y el del logaritmo. Pero lo que va a importar es qué forma tenga ese f de x que me están dando. Y después, a su vez, si es una división, qué forma tenga lo que acá llamamos A y lo que llamamos B. Porque yo necesito que tengan imagen. No puedo dejar en el conjunto de partida, y esto es lo más... Yo no puedo dejar en mi conjunto dominio un valor de x que no tenga imagen. ¿Por qué? Porque entonces eso que me dieron no sería función. De ahí que radican el problema de estos estudios. ¿Claro eso? Sí. Y acá. Y vuelvo al problema que les planteaba de continuidad. No, me piden solo estudiar la continuidad, pero como la expresión de lo que me dan es una división, yo lo que me tengo que asegurar, ¿sí?, es que este número, este valor de x, esté en el dominio. ¿Por qué? Porque si este valor de x no está en el dominio de la función, ya puedo responder a esto diciendo que no es continua, que era lo que me sucedía en este caso. Vuelvo a insistir, como tiene forma de división, me quedo con el divisor solamente, encuentro, y ahí, como voy a sacar es un solo número el que no me sirve, lo saco del dominio. Cuando tenga inecuaciones mayores iguales, ahí es que capaz que me conviene usar intervalos. Pero cuando saco uno o dos elementos, ahí digo, son todos los raíces, todos los reales menos los que tenga que quitar. ¿Claro esto para todos? Sí. Lo que les voy a habilitar ahora, y seguimos mañana, es un segundo, y lo mismo, una segunda actividad de continuidad, inicialmente con la misma idea, que se animen a decir en ese punto que les voy a dar si es continuo o no,
Por ahora, para decir si es continua, no tengo muchas más herramientas. Creo que borré. Pero recuerden el dibujito que tenemos. Que dentro de la imagen, ¿sí?, todos me queden cerquita del punto de partida. Si yo tomo un punto de partida, las imágenes van a dar todas juntitas. Es decir, si yo agarro un intervalo de números, sus imágenes me quedan en un intervalo de números. No se me descuelga ninguna imagen de ese intervalo. Y la idea es que esos intervalos se vean los más chiquititos posibles.